Bienvenidos queridos amigos, soy O'Connor y hoy como veréis estamos en un lugar muy distinto en el que solemos grabar. Hoy estamos en mi pueblo, en la casa de mi pueblo de Ciudad Real y nada, estamos aquí con esta chimenea que nos está calentando para contaros un par de historias verídicas, verdaderas, que pertenecen a nuestra familia, a nuestros antepasados, que por supuesto vivieron en estos pueblos y que provienen por un lado de mi familia, pues de este pueblo y de los pueblos de los alrededores, ¿no? Y sobre todo que esto que os voy a contar son de familiares muy directos y que por supuesto os pido que os quedéis hasta el final porque os va a encantar la historia. Y como os cuento es eso, son historias reales y que se han ido transmitiendo a lo largo de los años y de las familias, de boca en boca. Y a mí siempre estas historias me ha gustado mucho escucharlas de mi abuela, que me las contaba también cuando era pequeño y demás. Estas, las que voy a contar hoy y otras muchas que contaré en otros momentos, pero las de hoy, las del cazador y las del leñador, las que voy a contar hoy, pues tienen mucha relevancia con, además, aparte de con la creencia también, con lo, vamos a llamarlo un poco con lo místico también y con la Semana Santa, ¿no? Con los días festivos, con el Día de Todos los Santos, con esos días tan festivos como estamos ahora justo en Viernes Santo. Hoy es la noche de Viernes Santo cuando estoy grabando este vídeo y bueno, pues la importancia de estos días y de las cosas que se deben de hacer, ¿no? Ya que bueno, en la antigüedad de hecho estaba totalmente prohibido incluso pues salir a segar, salir a cazar, salir a hacer cualquier cosa en los días de Semana Santa, sobre todo jueves y Viernes Santo, ¿no? Y bueno, voy a empezar ya con esas historias para contaroslas. Una de ellas trata por parte de mi bisabuelo, es decir, el abuelo de mi padre, que esto fue, en este caso, no se sabe concretamente si fue un día de Semana Santa, pero sí fue un festivo, porque en Semana Santa, como os digo, pues la gente sí que no salía a nada y mucho menos a cazar. Y por ejemplo, si no me equivoco, también las escopetas, en vez de llevarlas con el cañón hacia arriba, las ponían con el cañón hacia abajo. Y bueno, este bisabuelo mío, ¿no? El abuelo de mi padre, pues un día festivo, el día era el día de todos los santos, era un día festivo y que tiene que haber pues relación con un santo o con una fiesta importante, ¿no? Y nada, este hombre, pues este abuelo mío, pues salió, dijo iba a ir a cazar, ¿no? Iba a salir, además se le daba muy bien la caza. Y de hecho su familia, su mujer, pues su mujer sobre todo le dijo, no, no salgas, tal, no vayas, hoy que es festivo y que tal, que es este día, tal, no vayas, no vayas, tal. Y él, bueno, no hizo caso, al final se fue, ¿no? Se fue, bueno, se fue al campo y fue con su escopeta, como evidentemente estamos hablando de un año, esto pudo ser en el 1900 y poco, 900, en 1910, 915, 900, sí, entre el 1915 y 910, o sea, hace muchos años porque él nació en el 1986 y desde los 10 años, 10 11, ya él ya tenía una escopeta en aquella época. Entonces, bueno, cuando fue a cazar ya siendo más adulto, evidentemente, este día que os estoy contando, pues lo que le ocurrió en lo particular y lo especial fue que eso, que estando y yéndose ese día de caza, pues de pronto cuando le salió una liebre, ¿no? Cuando le salió un animal para poderlo disparar, además se le daba muy muy bien, ya os digo, cazar, cuando lo tuvo delante, ¿no? Cuando se le cruzó y cuando lo apuntó, pues en ese momento hubo algo que como si le paralizara, algo que sintió, algo que percibió, que una fuerza más allá de lo normal y de lo natural, ¿no? Algo que le evitó y que le hizo no disparar y que, bueno, que fue algo que también le marcó, ¿no? Y que fue algo muy, muy particular, muy curioso, ¿no? También es verdad que luego no llegó a dar muchas más explicaciones porque, bueno, él decía un poco eso también, ¿no? Que si alguien quisiera que se lo volviera a preguntar, pero bueno, lo contó un poco y bueno, pues quizá pues mucha gente no se lo creería en aquel momento. Pero sí es verdad que este hombre, pues, como os cuento, pues salió a cazar ese día y en ese momento, pues, le ocurrió algo más allá de lo que podamos entender. Yo creo que evidentemente está relacionado
evidentemente con Dios, con la Virgen, con una fuerza, ¿no? Como del Señor que le guiaba en que y le dio esa sensibilidad en ese momento para esa energía para que no disparara, ¿no? Y así lo hizo. Y la verdad que es un caso muy curioso, aunque parezca que no, pero es un caso muy curioso de vivir algo así, ¿no? Y más en aquella época, personas que están acostumbradas a cazar y demás, o sea, está muy claro lo que sienten en ese momento y lo que de algún modo le evitó y le hizo que no disparara, ¿no? Y luego otra de las dos de esta historia, otra historia curiosa, muy interesante, esta es muy especial también. Es igual, ocurrió aquí, bueno, la que os acabo de contar ocurrió en este pueblo, bueno, en el campo, iría por aquí por las cercanías, me imagino, y la que os voy a contar ahora ocurrió justo en el pueblo de al lado, que es al que pertenece este, ¿no? Y esa fue del abuelo de mi abuela, es decir, hace 4 generaciones, el abuelo de mi abuela. Y en este caso, ese día sí que fue el día de todos los santos, es decir, el 1 de noviembre, si no me equivoco, el día de todos los santos, y ese día sí que fue al Cerro de los Santos, que es un cerro que está al lado en el pueblo, y le dijo a su mujer eso, le dijo, no, voy a ir, además en aquella época, como os digo, pues iban con unos burros, ¿no? Iban con dos animales y dice, no, voy a ir a por un viaje, a por una carga solo de leña, porque en aquella época además se hacía la matanza, ¿no? Ya luego en noviembre y demás, pues para hacer la matanza y demás, pues se iba por leña, para calentar, bueno, y para todo, ¿no? La leña se usaba mucho. Entonces dijo, bueno, no, voy a ir un rato, de verdad, que para el almuerzo, para la comida, ya estoy en casa, ¿no? Se fue por la mañana pronto y demás, y además era un sitio que está justo al lado, muy cerquita al ladito del pueblo, o sea, dentro, muy cerquita de lo que a día de hoy incluso ya hay casas. Y entonces, pues salió, fue a por la leña y demás, y dieron la hora de comer, dio la hora del almuerzo y no llegaba, no llegaba, bueno, la verdad que su mujer, pues su familia se extrañó, ¿no? Pero no llegaba, llegó la tarde, tampoco llegaba, y ya llegó la noche, fueron a buscarlo, ya estaba prácticamente haciéndose de noche por completo y ya llegó. Cuando llegaron, pues venía como en el burro, en el carrito que llevaba, bueno, pues como echado en él, y como que ya justo le vieron arreando los animales para que le llevaran de nuevo a casa. Y de nuevo cuando llegó, pues llegó como un poquito espeso, o un poco puede ser, no sé si diríamos aturdido, como un poco, no sé, como un poco distinto. Y él dijo, no, tal, se tumbó y demás. Y le preguntaron qué había pasado y tal. Dice, dice, no, porque la gente no me va a creer, no, se van a reír. Y, y dice, no, como que no quería contarlo en parte, ¿no? Y de hecho dijo que antes, sino de que falleciera, pues que el que quisiera que se lo preguntara, que se lo contaría, ¿no? Pero sí dijo que con el olor que sintió, con lo que sintió en ese... De hecho volvió sin leña, y o sea, él fue a por leña y no volvió sin nada. Pero se pasó allí todo el día y dice que lo que sintió allí, que el olor que sintió además, le alimentaba tanto que podía haber pasado toda su vida con esa sensación y no haber necesitado nada más, ¿no? Ni alimento, ni bebida, ni nada, ¿no? Que era algo que le llenaba, que sobre todo eso, que le alimentaba y que no necesitaba nada más. Y la verdad es que nos quedamos un poco con esa curiosidad de qué detalles más podía haber dado, ¿no? Qué detalles más podía haber contado, ¿no? Yo esto probablemente, evidentemente, bueno, pueden ser desde temas relacionados con los ovnis, porque siempre ha habido este tipo de apariciones en muchos lugares, pero evidentemente lo ubico mucho más. Además era el Día de Todos los Santos, pues a la Virgen, a Dios, a Jesús, al poder divino, ¿no? De quizás oler, porque a mí la sensación que me llega como sensitivo y como clarividente, como tan sensible que soy espiritualmente, ¿no? Y que me dedico a todo esto, pues la verdad que cuando me cuentan este tipo de cosas me llegan las sensaciones de lo que me cuentan y me llega la sensación esa, ¿no? Como de que fuera mediante la Virgen, mediante Dios, no sé, un olor como a flores, ¿no? Un olor intenso de algo poderoso, de algo
que nos llena y de que algo que nos alimenta a la vez. Porque él dijo eso, ¿no? Dijo, con eso me podría haber alimentado toda mi vida. Y nada, ahí se quedó. O sea, luego al parecer creo que nadie más le volvió a preguntar nunca más. Y fue eso lo que contó, ya os digo, llegó un poco cansado, le estuvieron preguntando, le preguntaba a su mujer y él se recostó un poco y fue lo que dijo, ¿no? Dijo, con ese olor, con esas sensaciones, me podía haber vivido toda mi vida, podía haber estado alimentado toda mi vida. Así que bueno, amigos, espero que estas dos historias, que para mí siempre han sido especiales cuando me las han contado porque, bueno, son cosas particulares que suelen ocurrir esos días importantes, ¿no? Del año, pues espero que os hayan gustado. Además, deciros que tengo pendiente, bueno, unas cositas nuevas, es decir, un programa nuevo que además va a tener que ver con el misterio, va a ser todo relacionado con el misterio, donde vamos a hablar de muchos temas y ya os avanzaré en siguientes vídeos dónde, cuándo, cómo. Pero bueno, sobre todo suscribiros a mi canal, darle a me gusta, seguidme y nada, para próximos vídeos, ¿vale? Y dejar ahí vuestros comentarios que los contestaré encantado, contestaré a todas las preguntas que me hagáis y faltan algunas historias, sobre todo algunas de ellas son muy increíbles que han ocurrido en este pueblo, bueno, ya mucha gente, ¿no? Y bueno, contarme vosotros también porque seguro que tenéis historias increíbles de vuestros pueblos, de familiares, de amigos, que les han pasado cosas, que les han ocurrido cosas, historias de antes, ¿no? De hace muchos años. Joder, cuánta gente guarda historias personales, ¿no? En sus familias que son increíbles, ¿no? Que son, la verdad, que un misterio y que luego no se saben porque no se siguen contando, no se transmiten. Por eso yo quería contaros esto hoy y que se transmita, que quede, que llegue y que podéis vivirlo conmigo, ¿no? Que esa sensación, ¿no? Del cazador que apunta a su presa, ¿no? Y que de pronto le invade una paz, algo así dijo, efectivamente, una paz, una energía sobrenatural que te impide hacer algo, ¿no? Ese día y algo que no debes. Y de hecho, otra cosa curiosa también que dijo, aparte de esta persona, evidentemente, tenerlo muy marcado en su vida, este bisabuelo mío, lo de haber cazado y no haber podido en aquel día, pues tenerlo muy marcado como un respeto para el resto de sus días. El abuelo de mi abuela, el que fue a por leña, él también lo dijo, no se debe salir, cuando le pasó esto lo dijo, no salgáis nunca más, ni en el día de los santos, ni en el día de Semana Santa, ni Jueves Santo, ni Viernes Santo, no vayáis a ninguna parte, no hagáis nada, sobre todo temas con ir a hacer algo del trabajo, hacer alguna cosa, no lo hagáis. Y nada, y es así. Así que, bueno, eso, espero que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos.